Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Mi nombre es Martín, y esta experiencia ocurrió hace 5 años, cuando visité el rancho de mi abuelo en un pequeño pueblo al sur de México. Era un lugar aislado, rodeado de cerros y atravesado por un río cristalino. Había escuchado rumores sobre la Llorona desde niño, pero siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños. Esa noche, aprendí que algunas historias contienen más verdad de lo que imaginamos. Estábamos cenando en la terraza, cuando mi abuelo mencionó que era mejor no acercarse al río después de la medianoche. Hay cosas que no se pueden explicar, y es mejor no buscarlas, dijo, con un tono tan serio que todos nos quedamos en silencio. Mi primo Eduardo, siempre escéptico, se rió y respondió: «Vamos, abuelo, no creerás en esas tonterías». Esa misma noche, Eduardo y yo decidimos ir al río. Llevábamos linternas y una grabadora, convencidos de que íbamos a probar que no había nada fuera de lo normal. Al llegar, el agua brillaba bajo la luz de la luna y todo parecía tranquilo. Nos sentamos en la orilla y comenzamos a bromear. Pero pronto notamos algo extraño, un leve susurro que venía del otro lado del río. ¿Oíste eso?, le pregunté. Eduardo asintió, pero trató de restarle importancia. «Debe ser el viento», dijo, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Sin embargo, el susurro se hizo más claro y se convirtió en un llanto desgarrador. «¡Ay, mis hijos!», se escuchó, como si alguien estuviera lamentándose desde las profundidades del río. El miedo comenzó a invadirme. Sentía un frío que no podía explicarme, como si algo helado me abrazara. Eduardo intentó hacer una broma, pero su risa era nerviosa, y sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. «Deberíamos irnos», le dije, pero él insistió en quedarse. «Es solo un eco o algo así», murmuró. Fue entonces cuando vimos una figura blanca emerger de entre los árboles al otro lado del río. Era una mujer alta, con un vestido largo que flotaba alrededor de ella como si estuviera bajo el agua. Su rostro era borroso, pero sus ojos parecían 2 pozos negros que absorbían la luz. Eduardo soltó la grabadora y comenzó a retroceder, pero yo estaba paralizado. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas no me respondían. La figura comenzó a avanzar hacia nosotros, deslizándose por encima del agua. «¡Corre!», gritó Eduardo tirando de mi brazo con tanta fuerza que casi caí. Corrimos como nunca en nuestras vidas, pero el llanto nos seguía, envolviéndonos en una nube de desesperación. «¡No mires atrás!», me gritó mi primo, pero no pude resistir la tentación. La figura estaba a pocos metros de nosotros, extendiendo sus brazos como si quisiera atraparnos. Finalmente llegamos a la casa y cerramos la puerta de golpe. Mi abuelo nos esperaba en la sala, con el rostro grave. «Les dije que no fueran», dijo, mientras hacía una señal de la cruz. Esa noche, el llanto continuó hasta el amanecer, pero nadie en la casa se atrevió a mirar por la ventana. Desde entonces, nunca volví a acercarme a ese río, y Eduardo jamás volvió a bromear sobre la Llorona. A veces, en las noches tranquilas, creo escuchar ese llanto en la distancia, y un escalofrío me recorre el cuerpo. Me llamo Karina, y esto ocurrió cuando regresábamos de una boda en un pueblo cercano. Íbamos en el auto mi esposo, Miguel, y yo, junto con nuestra hija de 6 años, Sofía. Era tarde, cerca de la 1 de la mañana, y la carretera estaba completamente vacía. Miguel conducía mientras yo intentaba mantenerme despierta, pero el cansancio me vencía poco a poco. Todo parecía normal hasta que Sofía, que iba dormida en el asiento trasero, se despertó de repente y dijo: «Mamá, hay una señora en la carretera». Su voz era tranquila, como si no entendiera lo extraño de lo que estaba diciendo. «¿Qué señora, Sophie?», le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi corazón ya comenzaba a acelerarse. Miguel redujo la velocidad y entonces la vimos. Una mujer estaba parada en el arcén, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. «Debe ser alguien que necesita ayuda», dijo Miguel,
aunque su voz estaba llena de duda. Decidió detener el auto unos metros más adelante, pero cuando miramos hacia atrás, la mujer ya no estaba. «No puede ser», murmuré, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Miguel intentó restarle importancia y continuó conduciendo, pero la tensión en el auto era palpable. Sofía, inocente, simplemente dijo: «La señora estaba llorando». Poco después, el auto comenzó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se detuvo por completo. Miguel intentó encenderlo de nuevo, pero no respondía. «Esto no está bien», dijo, sudando frío mientras giraba la llave una y otra vez. De repente, un llanto suave comenzó a escucharse, como si viniera de todas partes y de ningún lugar al mismo tiempo. «No puede ser», susurré mientras abrazaba a Sofía con fuerza. Miguel salió del auto para revisar el motor, pero volvió pálido, con los ojos llenos de terror. «Karina, está aquí», dijo en voz baja, señalando hacia el final de la carretera. Allí estaba la mujer, avanzando lentamente hacia nosotros. Cada paso suyo parecía pesar toneladas, como si estuviera cargando todo el dolor del mundo. «Entra al auto», le grité mientras cerraba los seguros. Miguel subió de un salto, y en ese momento, el llanto se convirtió en un grito desgarrador que hizo temblar todo a nuestro alrededor. Sofía comenzó a llorar, y yo no podía dejar de temblar. Miguel pisó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el auto apenas avanzaba. Era como si algo invisible lo retuviera. Cuando finalmente logramos alejarnos, la figura desapareció en el retrovisor, pero el miedo quedó con nosotros durante días. Miguel me confesó más tarde que mientras estaba fuera del auto, sintió que algo le tocaba el hombro y escuchó una voz susurrar su nombre. «Era como si supiera quién soy», dijo, todavía con los ojos llenos de terror. Desde entonces evitamos pasar por esa carretera de noche, y cada vez que escucho un llanto en la oscuridad, no puedo evitar recordar esa experiencia. Soy Javier, y esto sucedió cuando visitamos la hacienda de un amigo en un pequeño pueblo en las montañas. La propiedad era antigua, rodeada de historias de apariciones y eventos extraños. Entre todas las leyendas, la más aterradora era la del Pozo de los Lamentos, un viejo pozo abandonado donde, según los lugareños, se podía escuchar el llanto de la Llorona. Esa noche, después de unas copas, decidimos ir al pozo para comprobar si las historias eran ciertas. Éramos 4, mi amigo Carlos, su hermano menor Diego, mi prima Laura y yo. Llevábamos linternas y una botella de tequila, bromeando sobre lo que nos esperaba. La atmósfera aún era ligera, y nos reíamos de las exageraciones de las historias que habíamos escuchado. Pero conforme avanzábamos por el sendero, algo cambió. Al llegar al pozo, el ambiente se tornó pesado. El aire era más frío, y el silencio era tan profundo que cada paso resonaba como un eco interminable. Carlos fue el primero en asomarse al pozo. «No hay nada aquí», dijo, pero su voz sonaba forzada, como si quisiera convencerse a sí mismo. Mientras hablaba, el resto nos acercamos lentamente, casi como si un instinto nos pidiera mantenernos alejados. Entonces, un leve gemido surgió de las profundidades, como si alguien estuviera llorando muy lejos. «¿Escucharon eso?», preguntó Laura, con los ojos muy abiertos. Diego intentó reír, pero su risa era nerviosa. «Debe ser el viento», dijo, aunque todos sabíamos que no lo era. Miré a Laura. Sus manos temblaban mientras ajustaba la linterna, y el color había desaparecido de su rostro. Diego se cruzó de brazos, intentando disimular, pero sus piernas no dejaban de moverse, como si estuviera listo para correr. El llanto se hizo más claro. Era un sonido que se metía en los huesos, lleno de desesperación. De repente, una ráfaga de aire helado salió del pozo, apagando nuestras linternas. «No puede ser», gritó Carlos, mientras intentaba encender la suya con dedos torpes. Fue entonces cuando vimos la figura. Una mujer de blanco, con el rostro cubierto por su cabello, emergiendo lentamente del pozo. «¿Quién eres?», preguntó Diego, aunque su voz era apenas un susurro. Nadie respondió, pero el llanto se hizo más fuerte hasta volverse ensordecedor.
Laura comenzó a llorar. Diego murmuraba oraciones que apenas recordaba y yo no podía dejar de temblar. Sentí un peso en el pecho, como si algo invisible estuviera oprimiéndome. «Corramos», exclamé, pero mis piernas apenas me respondían. Carlos me agarró del brazo y me jaló con fuerza. La figura salió del pozo por completo y comenzó a avanzar hacia nosotros. No caminaba, flotaba, pero cada movimiento suyo parecía llenarnos de un frío que calaba hasta los huesos. Corrimos sin mirar atrás, pero el llanto nos siguió hasta la hacienda. Cada vez que volteábamos podíamos verla más cerca, como si el espacio entre nosotros no significara nada para ella. Cuando finalmente llegamos, Diego se desplomó en el suelo, con el rostro bañado en sudor. «Era real», murmuró, mientras Laura lo abrazaba, aún sollozando. Carlos cerró la puerta con un golpe, y todos nos quedamos en silencio, tratando de controlar nuestra respiración. Afuera, el llanto continuaba, pero ninguno se atrevió a mirar por las ventanas. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Cada pequeño ruido nos hacía saltar, y a pesar de estar juntos, el miedo nos aisló. A la mañana siguiente, decidimos volver al pozo para buscar nuestras linternas. Fue una idea terrible, pero necesitábamos pruebas de que no estábamos locos. Cuando llegamos, las encontramos perfectamente alineadas junto al borde, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito. Fue Carlos quien notó algo más. Las marcas de unas manos pequeñas impresas en el suelo húmedo alrededor del pozo, como si algo hubiera trepado desde sus profundidades. Diego retrocedió de inmediato, tropezando con una raíz. «Nos están siguiendo», murmuró, mirando hacia los árboles, aunque no había nada visible. Decidimos regresar rápidamente, pero al alejarnos, escuchamos un último llanto. Esta vez no venía del pozo, sino de los árboles que nos rodeaban. Nos detuvimos en seco. «Está aquí», dijo Laura, agarrando mi brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. La figura estaba entre las sombras, observándonos. Sus ojos, dos pozos oscuros, parecían brillar con malicia. Carlos comenzó a rezar en voz alta, y con cada palabra, el llanto parecía aumentar. Finalmente, la figura se desvaneció, pero el frío y la sensación de ser observados permanecieron con nosotros todo el camino de regreso. Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a esa hacienda. Carlos vendió la propiedad meses después, y aunque intentamos no hablar de lo sucedido, el recuerdo sigue fresco en nuestras mentes. A veces, en mis pesadillas, todavía escucho el llanto, y me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un poco más. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.